saludo, mis queridos amigos y amigas, y bienvenido al canal. ¿Sabía que su centavo del 2016 puede valer más que su valor nominal? Pues aquí le voy a mencionar varios puntos para que pueda distinguir el Lincoln Cent del 2016, que vale mucho dinero en comparación con unos que solo vale su valor nominal. Y hoy no solamente veremos los detalles que debemos buscar sobre estos centavos Lincoln del 2016 para determinar si sus monedas son raras o no lo son, así como sabrán el valor de cada uno de sus monedas Lincoln del 2016. Por lo tanto, presten mucha atención a estos detalles. Primeramente, hablaré del primer detalle. Una de las primeras cosas que deben buscar al observar su moneda es el acuñamiento de ceca. Esa pequeña letra en las monedas le dice dónde se produjo su moneda. El acuñamiento de ceca puede estar en diferentes partes de la moneda, pero en este caso de la moneda Lincoln del 2016, bueno, se fabricaron en las instalaciones de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, tanto en Filadelfia, Denver y San Francisco. Y bueno, veamos otros detalles o características que debemos buscar sobre los centavos Lincoln del 2016. Número 2, esto sería la presencia o ausencia de ciertas letras, tal como la VDB en el centavo de Lincoln. Y esas letras son las iniciales del diseñador de moneda Victor David Brenner, quien creó el busto de Abraham Lincoln que se ve en el centavo, bueno, desde 1909, que de hecho sus iniciales VDB se puede encontrar, bueno, en este caso los centavos del 2016, justo debajo del busto de Lincoln en el lado anverso, el lado de la cabeza de la moneda. Otro detalle que sería el número 3, por decirlo así, que no queremos pasar por alto, es el tipo de material que tiene la moneda. Y muchos se preguntan, ¿qué pasa con ciertos porcentajes de material que tiene el centavo del 2016? ¿No tiene un valor adicional debido a su contenido de metal? La respuesta es sí y no. La moneda Lincoln de 1982 tiene 8 variedades y algunas de estas han sido producidas para la circulación, pero tienen una composición que consiste en un núcleo de zinc recubierto de cobre y pesa 2.5 gramos. Y esto es un punto bastante importante, ya si la moneda es de mucho antes, su contenido va a ser completamente diferente. Eso es lo que estoy hablando. Teniendo algunos detalles en mente, vamos a ver algunos precios del Lincoln Cent producidos en Filadelfia del 2016. Bueno, si este centavo del 2016 ha estado en circulación, o sea que está usado, mire amigo, tiene un precio nominal. Bueno, a menos que tenga errores que provienen de la Casa de la Moneda. Ahora, si la moneda del 2016 Lincoln Cent en estado no circulado, o sea, nuevecito, nunca ha estado en el comercio, generalmente vale entre 10 centavos y 30 centavos. Todo depende de la condición o del grado. Ya si la moneda del 2016 Lincoln Cent ha estado certificado, y le voy a mencionar un ejemplar que se considera uno de los más valiosos, o sea que significa que el precio puede variar de acuerdo al grado. Pero en este caso fue calificado como MS68RD por Professional Coin Granting Service, o sea PCGS, y se vendió por 899,95 centavos, y esto fue una subasta del 2018. Hablaré ahora de la moneda del 2016 de el Lincoln, producidas en Denver.
Y va a pasar básicamente lo mismo. Si es una moneda que ha estado en circulación usada, pues tiene un precio nominal. Si la moneda del 2016D nunca ha estado en circulación, pues generalmente también tendrá el precio de 10 centavos y 30 centavos aproximadamente. Ya si hubiera estado certificado, y le voy a dar otro ejemplo, una moneda calificado como MS68RD por Numismatic Guarantee Corporation, las iniciales NGC, pues mire, se llegó a vender uno por 1,550 en otra subasta en el 2018. Y los centavos que fueron producidos en San Francisco fueron hechos especialmente para coleccionistas de monedas, preparados en prensas de alto tonelaje para ayudar a resaltar hasta el más mínimo de los detalles. Bueno, ya si fuera que se ha obtenido una moneda típica del 2016S y valdría entre $3 a $5. Otra vez digo, a menos que sea un centavo del 2016S con errores, pues su valor va a ser diferente. O si fuera certificado. Y le voy a dar otro ejemplo de una moneda certificada que se considera uno de los más valiosos que existe. Fue calificado como PR70DCAM por Professional Coin Granting Service y obtuvo una venta de $163.50 en una venta del 2016. Y bueno, hablaré por último de 3 monedas del 2016 con errores o variedades que provienen de la Casa de la Moneda y sus precios aproximados. Primeramente hablaré del centavo Lincoln del 2016 con error de duplicación y me refiero al Double Die. Pero traten de buscar duplicaciones visibles. Pudieran estar entre $25, $50 o un poquito más, según la ubicación y la magnitud de la duplicación. Otro error en las monedas Lincoln del 2016 son los errores descentrados. Su valor depende de qué tan descentrados parezcan estar estos detalles y bueno, pudieran valer entre $5 y hasta más de $100. Obviamente las monedas descentradas con un 40% o un 60% descentrado o un poco más que muestra la fecha completa pudiera valer mucho más. Otro tipo de error, y este sería el último del que voy a estar hablando, del 2016 con error BIE. Este tipo de error es una variedad que es exclusivamente de los centavos de Lincoln y es llamado de esta forma debido a una grieta vertical menor que ocurre entre las letras B y la E, donde dice Liberty, en el lado anverso de la moneda. Y estos son especialmente coleccionables cuando la grieta del troquel toma la forma de una letra mayúscula I. Y este tipo de error tiene un precio aproximado entre $5 a $15, bueno, de todo dependiendo del grado y lo drástico del error. Teniendo en mente los diferentes precios que de acuerdo a dónde se produjo, si es circulado o no es circulado, también si la moneda es certificado o tiene errores o variedades, bueno, le da un mejor entendimiento para otras monedas de otros años. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que haya sido de su agrado. Y si ha sido así, pues agradezco inmensamente un like, un dedito arriba. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.